Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Ninus, el podcast. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Ana Quirarte, pediatra neonatóloga, que viene a compartirnos un tema muy especial y muy interesante para los papás, sobre todo los papás primerizos, que es la alimentación complementaria. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Yo encantada. Vamos a responder algunas dudas rápidas para que puedan iniciar de manera efectiva la alimentación complementaria de sus bebés. Muchas gracias. Pues para iniciar el tema nos gustaría saber un poquito sobre qué es o cómo se define la alimentación complementaria. Pues realmente es, como su nombre lo indica, es el inicio de los alimentos que van a complementar el estado nutricional de un bebé, ya sea que sea alimentado con fórmula o con lactancia materna. ¿Y cómo sabemos en qué momento se debe de empezar con esta alimentación complementaria? ¿Cuándo puedo decir yo que le puedo dar a mi bebé algo adicional a la leche materna? Muy bien. Idealmente, las guías mexicanas sugieren tratar de extender la lactancia lo más que se pueda hasta los 6 meses de manera exclusiva. Sin embargo, también es correcto tener en consideración otros aspectos del desarrollo, como que haya logrado sentarse con algo de ayuda, que sostenga su cabeza, que se incline, que coordine las manos, llevarlas a la boca y sobre todo pues el estado nutricional de cada paciente. Probablemente algunos de sus pediatras les sugieran entre los 4 y 6 meses y eso es una información correcta. Sin embargo, también si queremos esperar hasta que tengamos los 6 meses a iniciar la alimentación complementaria, es una excelente opción. Sin embargo, eso sí, las guías sugieren no extender más de 6 meses el inicio de la alimentación complementaria. Muy bien, entonces la edad no es como el único factor determinante para ello. Así es. ¿Y cómo podemos empezar esa alimentación complementaria? ¿Por dónde empezamos? Claro, esa es una pregunta frecuente. Lo importante es iniciarla con alimentos ricos en algunos minerales importantes como hierro, zinc y sobre todo hacerlo de una manera más dinámica. Antes o probablemente a nosotros nos dieron de comer con una guía un poco más forzosa de 5 días el mismo alimento y iniciando primero verduras y hasta después las frutas y proteínas de origen animal hasta los 9 meses. Pero ahora no, ahora es un proceso mucho más fluido. Se tiene que iniciar con un alimento en el cual nosotros elijamos fruta, verdura o cereales fortificados. Iniciamos con este y solamente es de 1 a 3 días máximo. Normalmente sugerimos 2 veces al día, iniciamos con el mismo alimento, intentamos que lo saboree el bebé, que lo deguste y volvemos a intentar en la tarde con el mismo alimento. Al día siguiente podemos migrar a otro grupo diferente, es decir, elegir ahora otra fruta e intercalar igual de la misma forma. Al tercer día elegiremos otro grupo de alimento y al cuarto día ya podríamos hacer alguna de las mezclas de los alimentos que ya probó y así ir introduciendo de manera progresiva todos los alimentos para alcanzar aproximadamente a los 15 días de que iniciamos la complementaria un abanico amplio de alimentos y que sobre todo sean de los 5 grupos principales: frutas, verduras, grasas, proteína y carbohidratos. Ok, y aquí, por ejemplo, algún factor importante para que se dé este proceso, no sé si sea algo que tenga que ser como muy de disciplina de a cierto horario forzosamente o es un proceso un poco más libre. Idealmente tendríamos que ir como favoreciendo este orden en el ciclo de los alimentos, es decir, tratar de que sí sea más o menos en el mismo momento del día, ya sea desayuno y comida o comida y cena, también cada mamá puede ir planteando. Al final del primer mes que iniciemos la complementaria, vamos a tener que cambiar o migrar a 3 veces al día, no solo 2 veces al día, entonces habrá que ir haciendo como una rutina de alimentos. Y en cuanto a porciones, sería iniciar aproximadamente entre 3 y 6 cucharaditas de bebé. Claro, mostrando siempre y cuando el bebé muestre interés en la comida, podemos ofrecer un poco más. Si el bebé está muy reacio, sigue teniendo este reflejo de exclusión, es decir, que el bebé expulsa su comida, no es obligado que estemos forzando todo el tiempo a la alimentación, pero sí seguirle presentando ese alimento que notamos que no le gustó tanto, hay que seguirlo introduciendo en otras ocasiones. Okay. Entonces, no sería un factor tan preocupante si al principio no acepta del todo los alimentos. Ajá. ¿Cómo qué estrategias podríamos tomar si vemos que no quiere comer el bebé? Una de estas es primero permitir que el bebé se alimente y juegue con la comida, porque es un proceso sensorial. La alimentación complementaria no solo implica el sabor, sino es una introducción hacia otras texturas y hacia otras situaciones que va a enfrentar el bebé. Entonces es importante que además de que el bebé se alimente, que tú lo alimentes, el bebé permitas que juegue con él, que se embarre un poco. También otra estrategia sería presentarlo en distintas texturas: la papilla,
el picado fino o el trozo pequeño y el trozo completo. Y así el bebé puede estar expuesto a diferentes cantidades de alimentos. Ok, entonces aquí también es importante jugar con esas texturas, como mencionabas, que no sea solo la papilla, sino que empiece a probar otro tipo de texturas. Exactamente. ¿El bebé está preparado para ello entonces, para cualquier aunque tipo esto de también textura? es importante porque si vamos a iniciar la alimentación complementaria antes de los 6 meses, sí debe de ser iniciada con la textura de papillas. Si vamos a esperar a iniciar la complementaria hasta los 6 meses, podemos elegir otros métodos como el BLW, el Baby Led Weaning o el Bliss. Estos son métodos un poco más recientes que ofrecen el alimento en trozo completo o en cubitos finos. Y el bebé tiene que hacer ese esfuerzo de coordinar y llevarse el alimento a la boca. Si eliges estos métodos, es importante que la textura de los alimentos sea una consistencia mucho más blanda. Es decir, que tú la puedas deshacer con tu dedo en el plato para que entonces la fricción de la lengua y el paladar del bebé puedan ayudar a que la masticación se comience, y siempre y cuando también tengas como esta habilidad de reaccionar en caso de que sea necesario. Aunque el riesgo de asfixia siempre estará presente, pues es importante que estemos como alertas de cualquier síntoma. Claro, justamente iba a preguntarte en relación a eso, como cuáles son los riesgos. También a lo mejor cómo puedo detectar que algún alimento no le está cayendo bien, o puede que haya alguna alergia cuando empiece a comer. En este sentido, ¿qué debemos de cuidar como padres? Muy bien, el principal pues es una reacción inmediata, que sería algunas lesiones peribucales, que son un puntillo finito. Otra sería la aparición tardía de síntomas intestinales entre 2 a 4 horas después de haber ingerido el alimento, como distensión, gases, evacuaciones diarreicas que nos orientarían a alguna intolerancia. En ese caso tendremos que suspender el alimento e inmediatamente comunicarse con su pediatra para tener alguna indicación adicional. Es importante que también sepamos de que antes teníamos asignados o estigmatizados algunos alimentos como alergénicos, que ya ahora ya los hemos retirado. La introducción de estos alimentos como fresas, durazno, oleaginosas, ya no se debe de diferir fuera de los rangos de edad, salvo algunas excepciones que son pacientes con alergias muy definidas, que eso sus pediatras les tendrán que orientar, pero en general un paciente sano no debemos de diferir el consumo de este grupo de alimentos antes mal llamado alergénicos. Okay. Y para tener una dieta completa con todo el grupo de alimentos que hemos platicado y con la facilidad de que el bebé la pudiera comer, ¿nos pudiera sugerir o dar algún ejemplo de algún desayuno que pudiéramos considerar completo, o de alguna comida, alguna idea como para decir, esto incluye a todos los grupos y le va a dar al bebé los nutrientes necesarios? Requeridos. Lo principal sería que ya hayan pasado al menos estas 2 o 3 primeras semanas de la introducción de alimentos para que ya hayamos tenido una variabilidad de los alimentos conocidos y que entonces ya haya menos riesgo de alergias o de intolerancias. Una buena opción del desayuno podría ser algo de fruta con los cereales fortificados. Esto sí es importante que sean fortificados, hay muchas marcas, pero que lleven algo de hierro y zinc, que son minerales importantes como lo habíamos comentado en un principio. Estas se pueden preparar con 1 o 2 onzas de leche materna, las 3 o 4 cucharadas del cereal y ralladura de fruta, manzana, plátano, cualquiera que mamá desee. Ahí ya estamos incluyendo cereal y fruta. A mediodía, para la comida principal, puede ser una mezcla de 1 o 2 verduras con arroz blanco y un trozo de pollo. La porción de pollo, que serían más o menos como 30 gramos de proteína, es lo que equivale al pulgar de un adulto. Entonces, para que se puedan dar una idea. Es poquito, y eso ya equivale a una porción de proteína para un bebé. Eso lo puedes hacer una mezcla, y a esa mezcla adicionar en crudo aceite de oliva o aceite de canola para complementar entonces la porción de grasa. Y en ese alimento ya llevaríamos verdura, proteína de origen animal, el carbohidrato con ayuda del arroz y la grasa. Entonces, en ese punto ya hemos incluido en 2 comidas los 5 grupos de alimentos de un bebé. En la noche ya podríamos elegir alguna otra opción, como igual fruta rallada, alguna papilla base verdura, un poco de arroz y pollo.
lo que cada mamá vaya pensando. El huevo también es una excelente opción de proteína y tampoco hay una contraindicación de iniciarlo de manera tardía. Es decir, que a partir de los 6 meses es una proteína confiable para que podamos iniciarla como parte de la alimentación de nuestro bebé. Y esa podría ser otra excelente opción del desayuno. Una porción de huevo con alguna verdura y diferir el del cereal con fruta para la noche. Y también es algo importante, los primeros 2 meses, la leche materna o los pacientes que se alimenten con fórmula equivale todavía al 70% de sus calorías base. Entonces no hay que suprimir algunas tomas, salvo acomodar un poco los horarios para que siga siendo base de su alimentación la leche materna preferentemente, o aquellos que reciban fórmula en la fórmula. De ahí el nombre entonces de lo complementario. Así es. Entonces, por ejemplo, bebidas adicionales serían necesarias. Idealmente solo ofrecemos agua, no hay que ofrecer ningún tipo de jugos ni tés tampoco. Idealmente solo vamos con agua y los primeros 2 meses que iniciemos la complementaria son aproximadamente entre 6 y 8 onzas durante estas 24 horas. Siempre ofrecidas con un vasito entrenador, estos vasos 360 antiderrames, de preferencia no en biberón, para aquellos bebés que consuman biberón no asocien que todos los líquidos van a ir en ellos, y los bebés que sean de lactancia materna no sigan con este beneficio de no utilizar mamilas. Pues no sé si tengas alguna otra sugerencia o comentario como parte de este proceso. Pues es importante lo del sodio y el azúcar. La sal adicionada no se debe agregar en la dieta de un bebé hasta después del año de edad, y sería la sal que solamente se agrega en el guiso que se hace para casa, porque técnicamente al año de edad tendrían que estar en la dieta familiar, incluidos en la dieta familiar se conoce. Pero esa dieta no debe ser alta en sodio también. Y azúcares añadidos, definitivamente esos los diferimos al menos los primeros 2 años, lo más que se pueda prolongar, incluyendo bebidas o jugos. Es muy común que tengamos acceso a algunas bebidas para bebés, como los jugos o los tés prefabricados, pero esos no se deben de ofrecer dentro de los primeros 2 años de vida. El único líquido que bebé debe de recibir es primordialmente leche materna, en caso que reciba fórmula, y el agua natural a partir de los 6 meses. Y también que se sientan confiadas de que es un proceso natural, no traten de diferir ninguno de los pasos y permitir que bebé explore la comida en todo el tiempo, que juegue con ella. Al final, como les decía hace rato, es un proceso que va a incluir todos los sentidos como a nosotros nos pasa. Y cuando vayan pasando los meses, es importante que escalonemos las texturas, es decir, entre 6 y 7 meses más o menos las papillas, después en picados finos o machacados, y después en trozos pequeños. Los bebés tienen una inteligencia natural, y esto nos va a ayudar a que ellos vayan liberando estos procesos por sí solos y que al año de edad logren masticar aunque no haya dientes. Es su parte del proceso normal. Exactamente. No sé si nos pudieras compartir, como pediatra, como neonatóloga, si te ha tocado ver qué frustraciones o preocupaciones tienen las mamás o los papás en este proceso y cómo lo llegan a resolver o cómo lo afrontan. La primera es de que si mi bebé está comiendo lo suficiente o no. Siento que mi bebé come poco, pero no vislumbramos de la capacidad gástrica, es decir, qué tanto le cabe a nuestro bebé. Por eso les decía que más o menos en las primeras semanas de la alimentación complementaria son solamente entre 3 y 6 cucharadas. Y garanticemos entonces siempre la calidad de los alimentos. El bebé va a decidir la cantidad, pero nosotros sigamos ofreciendo, y esto es un proceso, y como les decía, al final el 70% de las calorías estos primeros 2 meses de la complementaria vendrán todavía de la alimentación a base de la leche materna. Entonces pierdan ese pendiente. Otra es el riesgo de asfixia, que muchos papás, ese es el principal temor que tienen, y a veces perpetuamos el uso de papillas hasta los 11, 12 meses, y esto tampoco es ideal, ya que eso nos va rezagando otros aspectos de su neurodesarrollo a largo plazo. Inclusive puede hacer niños mucho más selectivos para su alimentación en los primeros años de vida, o que sean más cuadrados para la introducción de nuevos alimentos, etc. Entonces esa es la importancia de irse liberando cada 2 meses o cambiarle las texturas, irnos escalonando progresivamente para que al año el bebé ya esté en trozos picaditos finos o en trozos completos. Muy bien, pues creo que ha sido muy importante esta información, muy completa, que va a ayudar a resolver muchas dudas y temores que como padres tenemos en este proceso, y pues te agradezco mucho que hayas
compartido toda esta información con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y yo creo que algo también súper importante es que siempre lleven su control con su pediatra, que sea un bebé que no requiera algún nutrimento adicional y que siempre sean guiados por un profesional de la salud, un pediatra o un nutriólogo pediatra que les pueda orientar de manera adecuada sobre la alimentación complementaria de su bebé, ¿vale? Claro, saber que acudir siempre al profesional va a ser de gran ayuda y de gran importancia. Así Muchas es. gracias. Gracias a ustedes.